Buenos días. Gracias por venir otra vez. Hoy es una sesión especialmente importante para mí en este ciclo dedicado a la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. En primer lugar, porque el cuadro que abordamos, Matamua, de Gauguin, es una de las obras maestras, de las 4 o 5 obras maestras absolutas del museo, y es además el cuadro preferido probablemente de la baronesa, como es bien sabido, y tiene en torno a sí, ha tenido siempre, desde su llegada a España especialmente, una leyenda, un prestigio, un resplandor, una irradiación fascinante. Tenemos hoy el honor, el privilegio de tener a Tita entre nosotros, de tener a la propia baronesa entre nosotros, lo que yo le agradezco inmensamente porque no se pueden imaginar lo que son las jornadas de Tita durante los días que pasa en Madrid. Como yo le decía ahora, estira el tiempo hasta límites inconcebibles. Y bueno, hoy la tenemos aquí para oírme hablar de su cuadro. Tenemos también a Jaime Rotondo, y yo tengo a mi mujer, y creo que está mi madre y mis tías, así que no sé si voy a poder, no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias. Así que para evitar ponerme más nervioso no me he traído ningún papel, porque los papeles siempre le ponen a uno más nervioso. Y lo que voy a hacer va a ser invitarles a un viaje a Tahití. Tahití no es un punto geográfico privilegiado exactamente a medio camino entre América y Australia. No es una entidad política, o sea, la capital o el centro de la Polinesia francesa. No solo es un lugar cargado de historias, sino que es sobre todo un lugar imaginario. Tahití ha sido desde el siglo XVIII, desde los viajes de Bougainville, de Cook, desde el viaje de Fletcher Christian con sus amotinados, que todos recordamos por la película de Marlon Brando, cuando se refugiaron en Tahití y vivieron aquel momento a la vez delicioso y turbulento. Tahití ha sido el lugar del Edén, el sueño del paraíso terrenal, la encarnación de todo lo que el Pacífico Sur, de todo lo que los mares del sur, los míticos mares del sur, representaban en el imaginario occidental. Como digo, esa leyenda procede, aunque fue un español en el siglo XVII quien avistó por primera vez la isla de Tahití, serían los franceses y los ingleses a partir del siglo XVIII quienes descubrirían, explorarían y explotarían la isla de Tahití y sus islas colindantes, las islas vecinas. Esta es una imagen de un cuadro de William Hodge de la bahía de Matavai, que era el lugar privilegiado de acceso a la isla en el noroeste de Tahití, con el Resolution y el Adventure, los 2 barcos de la segunda expedición de Cook, fondeados en la bahía. Una bahía que a primera vista, como pasa mucho en Polinesia, a primera vista parecía excelente para fondear, para anclar los barcos, y luego terminó siendo muy traicionera, ¿no? Tenía bajíos de arena y, en fin, muy complicada con determinados vientos. Inducido, atraído, fascinado por esa leyenda de larga data, de esa leyenda inspirada en el paisaje maravilloso de Tahití, en su clima, en las dulzuras de su clima, y sobre todo quizá en la libertad sexual, en la mítica libertad sexual de sus nativos, de la que había llegado noticia a Europa ya en el siglo XVIII, el 9 de junio de 1891 desembarcó en Papeete, en la capital de Tahití, un pintor de 45 años,
que ya tenía una carrera a sus espaldas en Europa, aunque no era todavía tan conocido como para que los habitantes de Tahití salieran a recibirle, para que los colonos de Tahití le dieran una bienvenida honrosa. Todo lo que apareció en el diario oficial de Tahití fue una brevísima nota de 2 líneas diciendo que el pintor Gauguin, escrito G-U-I-N, o sea, mal ortografiado, había llegado en misión oficial a la capital de la isla. ¿Por qué Tahití? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué había conducido a Paul Gauguin hasta ese extremo remoto del mundo? Como se sabe, y lo recordaré en muy pocas palabras porque no puedo detenerme aquí en una biografía del artista, como se sabe, Gauguin había vivido en su infancia en un país exótico para él, en el Perú. Había aprendido su primera lengua, esto es muy divertido, era el español. Y cuando regresó a Francia tenía los clásicos problemas del español para habituarse a la lengua francesa, las dificultades de pronunciación de los hispanos. Durante su juventud, Gauguin, como se sabe, viajó como grumete por los 7 mares. Él mismo explotaría esa historia, esos orígenes aventureros. Y en su madurez, a partir de un cierto momento, cuando se convirtió ya definitivamente en pintor, cuando se dedicó profesionalmente a la pintura, Gauguin huyó de París para ir a buscar lugares primitivos, lugares que hubieran sobrevivido a la marea de la civilización, lugares vírgenes. La primera de esas regiones que buscó para ir a pintar fue Bretaña, que, como se sabe, entre las regiones de Francia pasaba por ser la más atrasada y la más anclada en sus tradiciones ancestrales, una región de devoción católica muy profunda, donde los campesinos conservaban sus trajes, conservaban sus tradiciones, conservaban incluso su lengua, como hoy se sigue conservando y vindicando. En fin, una especie de remoto Shangri-La en el propio territorio europeo de Francia. Después de Bretaña, donde pasaría, como saben ustedes, largas temporadas en los años 80, Paul Gauguin hizo una expedición breve pero fulgurante por la influencia que tendría en su carrera a Panamá y Martinica. De aquella expedición tropical volvió muy afectado, muy enfermo, pero se trajo unos cuadros de Martinica, entre los cuales hay uno especialmente brillante que se encuentra en la colección de la Baronesa y que veremos luego, idas y venidas, que imprimirían un giro a su carrera. Fue en Martinica donde verdaderamente Gauguin adquirió su estilo personal de madurez. ¿Y después de Martinica qué? En los años finales de la década de los 80, cuando Gauguin frecuentaba a Van Gogh, pasó con él aquella temporada en Arles, frecuentaba a Émile Bernard, al joven colega, inventor con él del sintetismo. En esos años se hablaba muchísimo de las colonias. Era la época dorada del imperialismo. La conferencia de Berlín en el 86 había terminado el reparto colonial y los estados europeos, y muy singularmente Francia, estaban lanzados a una campaña de prestigio y de propaganda destinada a loar las ventajas y las promesas de sus territorios de ultramar. Así que, por ejemplo, la exposición de 1889 en París, la exposición universal, fue en gran medida la exposición de las colonias, con pabellones dedicados a cada uno de esos territorios franceses de ultramar. Entre los pabellones dedicados a las colonias de ultramar había unas chocitas entre unos árboles que recreaban o trataban de recrear un poblado tahitiano. El poblado fue una decepción para la mayoría de los visitantes que habían esperado encontrar allí a bellas nativas, jóvenes naturalmente, porque
el gobierno francés solo se trajo a señoras ya de una cierta edad y cubiertas de pies a cabeza por largas vestiduras, porque el gobierno francés había exigido una honestidad intachable en las muchachas tahitianas, en las tahitianas que visitaran la exposición o que estuvieran allí como parte del poblado tahitiano, y eso excluía, naturalmente, a la mayor parte o a la absoluta mayoría de las jóvenes tahitianas, conocidas por su liberalidad, ¿no? La experiencia de la Exposición Universal, unida a las conversaciones febriles, calenturientas con Van Gogh y con Bernard, hicieron que Gauguin cristalizara en él la idea de emigrar al trópico. Es verdad que no fue Tahití su primera fantasía. Primero pensó en otro territorio colonial francés, en Tonquín, y pidió una misión oficial allí, pero le fue denegada. A continuación, soñó con Madagascar, con la isla de Madagascar, que en aquel momento estaba sufriendo una promoción increíblemente intensa en la Francia continental, la Francia metropolitana. Pero finalmente decidió, en gran parte por influencia de Émile Bernard, que Tahití era el destino ideal. Hay en las cartas de Gauguin extractos deliciosos, bastante naif, sacados que él recortaba de las publicaciones oficiales sobre las colonias de ultramar y en particular sobre las colonias de Polinesia, describiendo las delicias del clima, del paisaje y del paisanaje de Tahití. Las maravillas y las bellezas de Tahití, una tierra donde, decía una publicación oficial, se podía uno dedicar simplemente a amar y cantar. En varias ocasiones repetiría Gauguin que se había propuesto, una vez que se decidió por el destino de Tahití, que se había propuesto ir allí a amar, cantar y morir. Y aunque no moriría en Tahití, es verdad que su vida, su destino, quedaría ya indisolublemente ligado a los mares del sur. Cuando Gauguin desembarcó el 9 de junio en el puerto de Papeete, llevaba este atuendo peculiar que había adquirido en su época de Bretaña. Llevaba una chaqueta bretona bordada, el pelo largo, un poco estilo borroca, ¿no? Y la perilla, el bigote y la perilla, inspirados, modelados, según un personaje que reconocerán seguramente de inmediato, William Cody, llamado Buffalo Bill. El cazador aventurero que había actuado precisamente con un gran espectáculo de animales, un espectáculo circense, en el seno de la Exposición Universal de 1889. Conservamos una carta de Gauguin a Émile Bernard diciéndole: ¿cómo te has perdido el espectáculo de Buffalo Bill? Es una cosa fabulosa, tienes que venir a verlo, es interesantísimo, es apasionante. Esta imagen de aventurero romántico, de bohemio radical, de alguien que se pone completamente al margen de la vida burguesa, de alguien que no tiene un hogar fijo y de alguien que va, pues eso, a la aventura, a explorar nuevos territorios, es la que había guiado a Gauguin, la que guiaba a Gauguin en estos momentos y la que configuraba su aspecto cuando desembarcó en Papeete. Le sucedió una cosa incómoda, porque en Tahití era costumbre o formaba parte de los hábitos de las tradiciones de Tahití el que existiera como un tercer sexo. Unos hombres llamados los mahu, que se travestían, se dejaban el pelo largo y a veces se vestían como mujeres. Y los nativos le identificaron inmediatamente a Gauguin, a Coquet, como le llamaban, como un mahu, lo cual le hizo, como digo, sentirse bastante incómodo. Era abierto de mente, pero era open-minded, pero no tanto, y
decidió inmediatamente cambiar de atuendo y, de hecho, durante sus 2 años en la primera estancia, de junio del 91 a junio del 93, en Tahití, vestiría un poco al estilo de los colonos, con su chaqueta blanca, y a pesar de sus apariciones en Pareu, habitualmente cuando iba a Papeete iba bien vestido, como los colonos o como los funcionarios del Estado, y se había cortado el pelo razonablemente para parecer una persona decente, o por lo menos para parecer un varón normal, ¿no? La primera decepción de Gauguin le esperaba en el mismo puerto de Papeete. Incitado, espoleado por las publicaciones oficiales algo fantasiosas, yo no sé qué se imaginaba Gauguin, que iba a encontrar allí una especie de lugar virginal, de lugar intacto, y lo que encontró en Papeete, en su lugar, era todo lo contrario. Un puerto y una ciudad bastante destartalados, porque además Papeete había sufrido un devastador incendio que había hecho que desaparecieran muchas de las construcciones primitivas y fuera reconstruido un poco a toda prisa, improvisadamente, y una increíble mezcla de nacionalidades, lenguas y culturas. Papeete y Tahití en su conjunto, lejos de ser el lugar, la campana, la esfera de cristal donde se había preservado intacto un vestigio de la humanidad primitiva, era el colmo del cosmopolitismo, de la sociedad internacional, más quizá incluso que París. Convivían en Papeete y en Tahití junto a los nativos, que por cierto tenían un lugar reservado en la sociedad y en la política tahitiana, no estaban en modo alguno segregados. Junto a los nativos de Tahití, una importante colonia china de comerciantes, aparte de las colonias inglesa y francesa, muy importantes, porque los ingleses habían sido los primeros colonos de la isla, y todo el aparato del establishment oficial, del gobierno colonial francés. En la ciudad de Papeete se hablaban muchísimas lenguas, circulaban muchas monedas distintas. Era una ciudad de tabernas, de dependencias comerciales, de prostíbulos, por supuesto, como todo puerto muy frecuentado por marineros. En fin, era exactamente la antítesis de lo que Gauguin probablemente se había figurado en su imaginación. Claro, a partir de aquí, el dilema que se le abre a Gauguin, la disyuntiva, es como inescapable, no puede escapar a ella. Él, que trataba de ser un Überläufer, como dicen en alemán, alguien que se pasa a la cultura nativa, al estilo de, no sé, de un hombre llamado Caballo, ¿no? Alguien que adopta las costumbres, el modo de vestir, la religión, la lengua de los nativos, se va a vivir entre ellos y se convierte en uno de ellos. Él, que pretendía algo así, termina condenado a convertirse, en cierto sentido, en un turista más o menos permanente, pero en un turista que se mueve en los intersticios de esta sociedad de mestizaje, que unas veces está con los nativos y otras veces con los colonos, unas veces con los católicos, otras con los protestantes, unas veces con el gobierno y otras veces con los resistentes al gobierno colonial. Lo que tenemos aquí es el puerto de Papeete. No he conseguido una buena fotografía de la época en que Gauguin estuvo allí. Esta es una fotografía de mediados del siglo pasado, de los 50, pero es panorámica y se ve muy bien pues lo pequeño, por una parte, que era todavía el puerto de Papeete misma en los años 50, y cómo inmediatamente ahí está el paisaje, casi encima de la ciudad, y sobre todo las montañas. Las montañas son la presencia dominante desde kilómetros antes de entrar de fondear en Tahití, las impresionantes montañas que atraviesan toda la isla. Esa es la catedral de Papeete,
que tiene 130 y tantos años y detrás de la cual se alojó Gauguin en una vivienda alquilada en los aledaños de la catedral cuando llegó a Papeete. En Papeete pasó unos meses Gauguin, unos meses dispersos, unos meses de gastar mucho dinero, de visitar a mucha gente, de frecuentar a las prostitutas, de beber mucho en las tabernas. En esos primeros meses él trataba de haberse hecho una reputación como pintor de retratos, sobre todo entre los colonos de la isla. Y aunque pintaría efectivamente algún retrato para ellos, parece ser que el estilo de Gauguin no era lo que estos colonos esperaban, y muy pronto se agotó para él esa vena. De manera que, con la bolsa exhausta, con su salud deteriorada y sin perspectiva, sin horizonte, de abrirse camino en Papeete, como diríamos un pintor urbano, decidió cortar por lo sano y dirigirse hacia una parte mucho menos frecuentada de la isla, hacia el sur de Tahití, a un lugar retirado en la costa del sur que se llama Matallea. Matallea era una playa con unas cuantas chozas y se alojó allí Gauguin pues, en una casa que le ofreció el cacique local, donde pagaría un alquiler, pero donde naturalmente su vida no sería tan cara como lo había sido en Papeete. Allí, pasados unos meses, se propuso instalarse para pintar de verdad, para trabajar de verdad. El paisaje de Matallea es todavía hoy un paisaje delicioso, fabuloso, de un inmenso atractivo turístico. Hay que imaginárselo, pues, así, pero desnudo de instalaciones hoteleras, ¿no? Con las palmeras en el mismo borde de la playa, de las playas negras, porque las playas volcánicas de Tahití son naturalmente negras, ¿no? Como las de algunas de las Islas Canarias. Mientras estaba instalado en Matallea, de todas formas, Gauguin realizó excursiones, las excursiones que hacían los que llegaban a Tahití, las excursiones habituales en los turistas de entonces, excursiones alrededor de la isla y también excursiones mucho más infrecuentes internándose en la isla, porque el interior de Tahití era muy poco accesible, muy montañoso, con mucha jungla, y era la parte como más remota, menos familiar tanto para los colonos, para los habitantes occidentales de Tahití. En algunas ocasiones, como cuenta en su libro, en sus evocaciones de Tahití, Noa Noa, en algunas ocasiones se internó en escaladas, por ejemplo, de las montañas de Tahití, en excursiones a las grutas, en expediciones a través de la selva, que él romantiza, poetiza, desde luego, en el relato de Noa Noa. Lo hizo con la ayuda de un poeta amigo suyo que se llama Charles Maurice. Ese paisaje del interior es el que inspira Matamua, el cuadro del que vamos a hablar hoy. Y hay primero, una vaga analogía entre las vistas de las montañas del interior de la isla y la selva en primer plano y la composición de Matamua. Matamua significa, se suele decir, érase una vez o en tiempos de antaño. En realidad, la palabra Matamua en la lengua kanaka, en la lengua tahitiana, significa solamente primero. Así, a secas. Matamua significa primero. Lo que probablemente Gauguin quiso decir, lo que pasa es que su dominio de la lengua nativa de Tahití era muy insuficiente. Lo que quiso decir es Ite tau Matamua, que significa en los tiempos primeros, en los tiempos de antes, en los tiempos originarios. El cuadro, que fue pintado al final de 1892, en diciembre de 1892,
recoge un maravilloso paisaje, plasma un maravilloso paisaje opulento, excitante, cargado de color, cargado de incitaciones y a la vez admirablemente armonioso, equilibrado. Es uno de los cuadros más equilibrados que Gauguin pintó en su vida. En primer término, dos nativas sentadas, una de las cuales toca la flauta llamada vivo, la flauta tahitiana, mientras la otra escucha. Y en segundo término, separadas de ellas por un árbol, otro grupo de nativas que danzan ante un ídolo colosal, ante una estatua de la diosa Hina, la diosa de la luna. Alrededor de ellos un paisaje verdaderamente formidable, un paisaje cargado de, casi diríamos, demasiados estímulos, como si faltara el espacio. Es un paisaje casi asfixiante, en el que casi podemos respirar la densa y húmeda y aromática atmósfera del trópico. En realidad, el paisaje de Matamua no es un paisaje pintado del natural. Cualquiera que conozca un poco a Gauguin sabe que no era muy adicto a pintar del natural. Era mucho más un pintor de la memoria y de la imaginación. Le gustaba ir recogiendo impresiones de paisajes y sintetizarlas luego en el estudio con una nueva creación de la imaginación. Algunos elementos del paisaje de Matamua están casi desde el principio, desde el mismo momento en que Gauguin desembarca en Tahití. Sobre todo y ante todo la montaña, porque la gran protagonista del paisaje de Matamua es la montaña, que es una montaña sagrada. En toda una serie de paisajes gauguinianos de su primer año en Tahití, la montaña aparece, unida a las tradiciones, a las leyendas locales, como el lugar donde se entierra a los reyes o los caciques y como un lugar de culto. Los tahitianos escogían los lugares, parajes al pie de la montaña para situar sus tumbas y sus altares. En este primer paisaje tahitiano, que es de los primeros momentos de su llegada a la isla, aparece la montaña dominando el paisaje y aparecen también otros dos elementos que van a reaparecer en Matamua. Las palmeras, por supuesto, y el árbol del mango, que está ahí a un extremo, esa masa amarilla al extremo derecho, y que va a ocupar un lugar más central en el cuadro de Matamua. Aquí lo tenemos, ¿no? En Fatata Temua, al pie de la montaña, donde la montaña ya no se perfila, pero la presentimos ahí. Estamos de nuevo en un paraje sagrado y el protagonista es el árbol del mango junto a las palmeras. Dos elementos que, como se ve, recurren en el centro de la imagen. La disposición vertical, que es como si nos condujera hacia la montaña, como si nos empujara hacia arriba, de Matamua, estaba presentida en algunos paisajes anteriores pintados por Gauguin, donde también hay un camino que conduce a la distancia, un camino ascendente. Por ejemplo, esta calle de Tahití de 1891. Verán que en Matamua hay un vestigio a la derecha de ese camino. Está desplazado porque lo que le interesaba a Gauguin en este caso eran otros elementos compositivos, pero también hay un camino que conduce a la montaña. Se supone que un camino por donde irán los peregrinos al santuario, por donde irán los que vayan al culto al santuario. El calle de Tahití es una imagen donde se ha visto a veces, se ha creído ver una evocación de Tejamana, la muchacha que está sentada a la puerta de la casa, a la derecha. Sería una representación de la Vahine, la novia de Gauguin en Tahití, en esta primera etapa, a la puerta de su casa familiar, de su choza familiar. Tejamana desempeña un papel muy importante en la vida, por supuesto, pero también en la actividad intelectual y creativa de Gauguin durante su primera estancia en Tahití, porque Tejamana le contaba muchas historias. Tejamana le contaba genealogías, leyendas,
tradiciones antiguas del pueblo. Hay que tener en cuenta que esta especie de obsesión por la memoria era algo que dominaba toda la sociedad tahitiana, incluidos colonos y nativos en aquella época. Esto tiene mucha importancia para entender el cuadro de Matamua. Por una parte, la sociedad tahitiana, como he dicho, era muy mezclada, muy mestiza. Un solo ejemplo. La reina Marau, cuando Gauguin llega a Tahití, acaba de morir el rey Pomaré, él va al entierro del rey Pomaré V y le sobrevive la reina Marau. Bueno, pues la reina Marau, que gobernará en adelante y vivirá muchísimos años en Tahití, no es una nativa pura, es hija de un banquero judío británico y de una princesa nativa. Esta es la familia real, real tahitiana. O sea, que el mestizaje está en el mismo corazón de la sociedad y de la vida de Tahití. Pero a la vez que son mestizos, a la vez que llevan sangre de muchas razas y de muchas culturas, sueñan con un remoto y glorioso pasado tahitiano puro. Los areoi, la casta elevada, la élite, los príncipes de la antigua raza maorí. Y se cuentan historias, por ejemplo, la actividad fundamental en el salón de Marau, de la reina Marau, alrededor de la reina Marau, es contar historias, contar leyendas, contar tradiciones religiosas de antes de la conquista occidental, de antes de la colonización y de la conversión religiosa de Tahití. Como la reina se lo cuenta a su círculo, Tejamana le cuenta a Gauguin estas historias. Y son esas historias, es la nostalgia de ese mundo mítico que en realidad probablemente no ha existido tal cual nunca, la que va a condicionar, la que va a determinar absolutamente el cuadro de Matamua. Matamue es otro precedente con ese mismo elán ascensional hacia la montaña y con figuras en primer término comparables a las de Matamua, ¿no? Ese leñador que reaparecerá en otras pinturas de Gauguin, los pavos reales y un mosaico de formas y colores menos reconocibles, porque el cuadro de Matamue es más informe, más abstracto, diríamos, que las formas bien definidas de Matamua. En Noa Noa relata una brevísima anécdota o historia propia, Gauguin, que para él es el guión del cuadro Matamua. Dice que en su viaje alrededor de la isla, un día se aparta de la costa, se interna hacia ese remoto, inaccesible interior selvático y montañoso de Tahití, y allí descubre un valle perdido, donde las gentes viven o quieren seguir viviendo como antaño. Y ahí inserta en Noa Noa la descripción de su cuadro Matamua. O sea, que Matamua, el cuadro, quiere ser la descripción de un Shangri-La, he dicho antes la expresión esta, de un valle perdido que ha quedado aislado de lo que Gauguin llamaba la civilización, de todo el aluvión de influencias occidentales, de toda la corrupción occidental, de todo eso que ha arrastrado la religión, la estructura social, la estructura política del antiguo Tahití. Matamua es la evocación de un tiempo remoto, pero no exactamente un tiempo histórico, un tiempo anterior a la historia, un tiempo originario, un tiempo mítico, un tiempo que no ha tenido por qué existir tal cual nunca, pero que recordamos y cantamos y soñamos. En el cuadro de Matamua hay un primer plano dedicado, digamos, a la música y un segundo término dedicado a la danza ritual. Dos elementos del primer término
llaman la atención y requieren una explicación porque guardan relación con con la propia sustancia cromática, con las líneas y con los colores del cuadro. Uno es la flauta, el vivo. La flauta vivo es un instrumento tradicional de Tahití en torno al cual Gauguin teje infinidad de historias, de leyendas en Noa Noa. El sonido del vivo en la noche, en particular. El sonido en el silencio, en el tremendo silencio de Tahití, porque una de las cosas que más le sorprende es el silencio denso de la isla en comparación con su recuerdo naturalmente de París o de Francia. El sonido de la flauta. Y por otra parte, las flores motoí, la cananga odorata, que está ahí en primer término, al lado de la mujer que escucha plácidamente sentada. La música y el aroma, dos elementos que la pintura no puede representar. Es muy curioso que ponga en primer término Gauguin de su cuadro dos elementos que son imposibles para la pintura, pero que él trata de evocar ¿cómo? Mediante las líneas sinuosas, mediante los colores opulentos, muy saturados, que tienen algo de musicales y tienen algo también de olfativos, de aromáticos, de perfumados. Es decir, hay un intento metafórico en el corazón de Matamua, que es el ofrecer al espectador no un simple paisaje, una simple escena descrita, sino a través de lo que las líneas y los colores sugieren irracionalmente, a través de este poder sinestésico de las líneas y los colores, sugerirle también los aromas y las músicas del trópico, que se supone que formaban parte de la esencia, el corazón de la experiencia de Gauguin en Tahití. Es verdad que un solo detalle, la flauta vivo no se tocaba habitualmente con la boca en Tahití, sino con la nariz. Hay muchos grabados antiguos donde tahitianos y tahitianas aparecen tocando la flauta, metiéndola en uno de los agujeros de la nariz y tapándose el otro, ¿no? Y todavía hoy estuve pensando en traer alguna grabación, pero luego ya me pareció que iba a ser como demasiado complejo. Alguna grabación de vivo tocado así por la nariz. En todo el Pacífico hay diferentes pueblos, incluido también Hawái, diferentes culturas donde se toca este tipo de flauta, ¿no? Hasta ahora he hablado de Matamua como si fuera una pintura relativamente aislada, pero en realidad Matamua forma parte, diríamos, de un políptico o de una pequeña serie. En los últimos días de diciembre de 1892, Gauguin le escribe a Daniel de Montfort, su amigo y principal corresponsal en Francia, explicándole el envío de 3 pinturas que acaba de terminar y que constituyen, en su opinión, la cima de toda su obra hasta entonces. Dice así, sin paliativos, que son lo mejor que ha producido hasta entonces y para muchos son también lo mejor de lo que producirá durante toda su estancia en los mares del sur. El primero de esos cuadros es Matamua, y el más brillante. Y le siguen 2 cuadros más que son como extractos de detalles de Matamua aumentados. El primero de ellos es Area Area. Area Area significa diversión, entretenimiento, pasar un buen rato. Y recoge, como se puede ver, exactamente la mitad inferior de Matamua. Es decir, el contraste entre la música de flauta en primer término y la danza ritual en segundo término, ¿no? Es un remake. Las figuras son mayores, están más hechas y se ha añadido en primer término, bueno, muchos de los elementos son los mismos, o sea, el árbol central, con sus ramas curvas, esa especie de terreno, pero que parece casi un río, con formas de colores muy cálidos, muy intensos, las
las plantas junto a ese terreno, y a eso se ha añadido un perro casi heráldico, un perro que no es un perro plano, es un perro como de un relieve o de un friso, y en el que los intérpretes contemporáneos de Gauguin creyeron ver una presencia maligna, una de esas presencias diabólicas que a veces introduce Gauguin en sus pinturas de Tahití. Es un perro que acecha, quizá como un tentador que ronda a las mujeres, ¿no? El segundo de los... las posturas de las tahitianas de Arearea están relacionadas desde luego con las de Matamua, son una nueva versión de Matamua, pero ponen quizá más de relieve que no se trata de posturas naturales, espontáneas, relajadas, sino de posturas ritualizadas, de posturas investidas de una cierta solemnidad ritual o religiosa. Y eso no es casualidad, porque Gauguin se inspira para pintar esas figuras en las fotografías que él poseía, que había adquirido al parecer en la exposición de 1889, de los relieves de un famoso templo, un maravilloso templo, conjunto de templos de Borobudur, en Java Central, la isla de Java. Bueno, no he podido traer imágenes de Borobudur porque habríamos perdido mucho tiempo, pero es un conjunto impresionante, con grandes plataformas cubiertas por, en fin, una especie de espacios abovedados, de pirámides, más bien, con campanas gigantescas de piedra y budas y 2.600 relieves de piedra. Es una creación pues comparable a Angkor Wat o algo así, a los grandes templos camboyanos. De algunos de estos relieves, de estas figuras que están orando, adorando a los dioses, de estas acompañantes auxiliares de los dioses, conservaba Gauguin fotografías que utilizaría una y otra vez en sus pinturas tahitianas. Entonces, fíjense cómo la de delante tiene una postura pues que evoca a los budas, una postura yógica, una postura de loto o variante. Yo no entiendo mucho de estas posturas, pero que evoca la postura del loto, y la otra tiene las manos juntas, está inclinada para tocar la flauta, pero está en la postura de la figura orante. Es como si Gauguin hubiera tomado simplemente la figura orante y le hubiera añadido un objeto para justificar esa actitud, lo hubiera convertido en profana, poniéndole la flauta entre las manos. Después veremos el uso tan generoso, tan indiscriminado que Gauguin hace, iremos viendo, de imágenes, de iconografía, que no es, desde luego, que no procede de la cultura maorí, que no procede de Tahití, ni tampoco de las Marquesas siquiera, sino que procede de la India, de Indonesia, de muchas culturas de Egipto, del antiguo Egipto, de muchas culturas a las que él había tenido acceso simplemente a través de fotos y de libros. El tercer cuadro de la serie de la que estamos hablando, o sea, el segundo de los cuadros que diríamos depende de Matamua o está extraído como un detalle de Matamua, se titula Pastorales tahitianas. Y en este hay alguna variante más, aunque los elementos fundamentales siguen siendo los de Matamua, ¿no? Lo recuerdo, el árbol con las ramas onduladas que enmarca la escena, ese terreno extraño que es como un río, las dos figuras de primer término que se han variado, ha desaparecido la danza ritual y en su lugar el perro, en primer término, es acompañado por una especie de un objeto que parece un objeto sagrado, que es una especie de vaso tallado, como si el perro fuera un custodio de ese vaso, como si el perro fuera un animal guardián de una propiedad sagrada, ¿no? La escena de Pastorales tahitianas tiene un color que sugiere que podría tratarse de una escena nocturna. Ha tratado Gauguin como de insistir en este carácter misterioso que desde luego se encuentra ya en Matamua, con un
tono más tenebroso, más oscuro, y haciendo además que una figura nos da la espalda, la otra se vuelve como sorprendida por el espectador, introduciendo un componente de relación con el espectador más complejo, más psicológico, ¿no? Gauguin explica en su carta a Monfreid que le da el nombre de Pastorales tahitianas a este cuadro porque no ha sabido encontrar un equivalente en canaco. Saben que él siempre ponía los títulos, siempre que podía, en la lengua tahitiana, porque esto además acentuaba el exotismo y el misterio, naturalmente, de los cuadros, pensando en el público parisiense, ¿no? Y pensando en los compradores parisienses. Pero dice, en este caso, le explica Monfreid, no he podido encontrar un equivalente de lo que quería expresar en la lengua tahitiana y he tenido que recurrir al francés. Pastorales tahitianas. Y para mí, yo desde que hicimos la exposición Gauguin he pensado que este era un momento absolutamente revelador, donde se descubre que Gauguin sigue siendo hasta el fondo de su alma un occidental, naturalmente, aunque trate de pasar por otra cosa, y que en el fondo todo el empeño de estas mujeres plácidamente sentadas o recostadas en el maravilloso paisaje de Tahití es un empeño que se entronca en un género literario y artístico con una gran tradición en Occidente, el género pastoral o pastoril. Más aún, hay una semejanza extraordinariamente sospechosa entre Pastorales tahitianas y un cuadro del joven Tiziano, que durante mucho tiempo se ha atribuido a Giorgione, pero bueno, tanto nos da que sea de Giorgione como del joven Tiziano, un cuadro extraordinariamente conocido que es una de las grandes obras maestras del Louvre y que Gauguin conocía perfectamente, visitaba, con el que estaba muy familiarizado. El concierto campestre de Tiziano ha dado lugar a muchas interpretaciones alegóricas, es como un picnic campestre en torno a la música, con un joven que toca un laúd y una joven desnuda que toca una flauta, mientras la otra vierte agua en ese pozo, pero naturalmente no es simplemente una partida campestre, no es simplemente un picnic, sino que es probablemente una meditación alegórica sobre las fuentes de la inspiración, de la poesía y de la música. En el plano puramente compositivo, es extraordinariamente llamativo el que la figura de la flautista se encuentre así, desplazada a la derecha, igual que en Tiziano, y de espaldas a nosotros, provocando ese sentimiento de intriga, de misterio, ¿no? Y la otra figura que está de pie, bueno, pues puede tener algún vago parentesco con la figura que vierte el agua. Es verdad que los personajes masculinos han desaparecido, pero esto es una norma absolutamente respetada en un 90% de las ocasiones por Gauguin en su pintura tahitiana, porque saben ustedes que la pintura de Gauguin en Tahití, como lo había sido su pintura en Bretaña, como lo había sido su pintura en Martinica, es una pintura exclusivamente dedicada a las mujeres. Su mundo es un mundo exclusivamente femenino, salvo muy contadas excepciones. La tradición pastoral representada por el concierto campestre de Tiziano había sufrido un rejuvenecimiento, un renacimiento, una resurrección a mediados del siglo XIX en Francia. Cuando pensamos en concierto campestre, pensamos inmediatamente en el almuerzo de Manet, que no está directamente inspirado en las figuras del concierto campestre de Tiziano, porque está sacado de un fragmento de Rafael, de un cuadro de Rafael, pero que en atmósfera, en tono, bueno, y literalmente en el hecho de que se encuentren dos señoras desnudas o semidesnudas con dos jóvenes vestidos, esto que provocó tanto escándalo en la sociedad, en la pudibunda buena sociedad parisiense a mediados de los 60, pues esto está sacado literalmente del cuadro de Tiziano, como hizo observar Solá, Émile Solá, el novelista y crítico, cuando defendía a Manet. Pero bueno, si Tiziano lo había hecho y Rubens lo habían hecho, esto de mezclar las figuras femeninas desnudas con hombres vestidos es la cosa más habitual en los museos de todo el mundo. ¿Por qué escandalizarse?
En la tradición campestre resucitada, en la tradición pastoral, esa tradición que viene de Teócrito, de Virgilio, lo esencial es, diríamos, un escenario, el llamado el locus amenus, un escenario en la naturaleza, al aire libre, cómodo, con sombra, con agua, en el cual una figura o unas cuantas figuras, masculinas o femeninas, se instalan para cantar sus amores, para hacer poesía o hacer música sobre sus amores, sus dolores de amor, sus nostalgias, etc. Un componente esencial de la tradición pastoral es, por consiguiente, la música, ¿no? Lo hemos visto desde Tiziano. Y en particular la música de flauta. La hemos visto en Tiziano y en el propio Gauguin. La primera égloga de Virgilio, y antes aún los idilios de Teócrito, comienza muchas veces con el motivo que se llama el arbore subquadam. Un pastor que está sentado a la sombra de un árbol y que toca la flauta, que toca una melodía, pues una melodía a veces quejumbrosa o nostálgica, evocando sus amores. Pero a veces no es la flauta, sino que es pues una lira, por ejemplo, como en el caso de esta especie de musa o de ninfa o de lo que sea. Juan Ángel nos estuvo ilustrando sobre todas las posibilidades de interpretación, que hay muchas y no me voy a detener en ellas, de este maravilloso La Soledad de Corot, que pertenece también a la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Me gustaría ir mostrándoles algo que dije el primer día, cómo la tradición pastoral, y Matamua, desde luego, por añadidura, se encuentra muy en el corazón de la colección de Tita. Cómo desde el Adán y Eva del paraíso de Bruegel hasta el Picasso de los segadores hay un hilo conductor, que es los seres humanos en plena naturaleza, en armonía con la naturaleza, amándose, cantando, a veces ocasionalmente trabajando, pero sin que el trabajo sea un trabajo gravoso, una condena. Y esa tradición pastoral, yo he llegado a la conclusión de que es el verdadero corazón, la verdadera columna vertebral de la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. No simplemente el paisaje, sino la tradición pastoral, desde, como digo, desde la pintura flamenca de finales del XVI hasta el siglo XX. Y si se me permite añadirlo, yo creo que el gusto y la personalidad de la propia coleccionista, el gusto y la personalidad de Tita, tienden a eso. Es decir, que hay en la coleccionista una especie de ideal pastoral, de amor por ese tipo de vida sencilla, en plena naturaleza, que es la antítesis de la vida urbana, del tráfago urbano, de las intrigas de la corte y de todo eso que conocemos también, y que probablemente sea irrealizable el ideal pastoral, pero que es una constante utopía y un constante objeto de nostalgia. Quien actualiza en la generación impresionista el ideal pastoral de una manera más conspicua es Pissarro. Pissarro tiene toda una serie de campesinas que trabajan. Era el más izquierdista de los impresionistas y tenía un interés social por la figura del campesino, pero es asombroso la cantidad de figuras campesinas suyas que en realidad no hacen absolutamente nada. O sea, que se encuentran en el perfecto estado, en la perfecta condición pastoral. Tumbadas, recostadas, conversando, se supone que hablando ¿de qué hablarán? ¿De las vacas o de novios? Probablemente, ¿no? De sus afanes cotidianos, de sus nostalgias, de sus anhelos, de todo esto. Hay una enorme cantidad, he tenido que quitar diapositivas porque tenía una enorme cantidad de cuadros de Pissarro. Y Pissarro fue el maestro de Gauguin. De estas campesinas un poco odaliscas, aunque estén vestidas, de estas campesinas sentadas y recostadas en la hierba, a veces con unas amigas, a veces con los niños, proceden las bretonas, las pequeñas bretonas
de la mitad de los 80 que Gauguin pinta. De aquí proceden estas pastoras bretonas que pinta tan a menudo Gauguin entre 1886 y 1889, ¿no? Recostadas en este ambiente en esta atmósfera de perfecta armonía, de perfecto idilio, ¿no? Naturalmente en Martinica también. Y no se puede entender las expediciones al trópico de Gauguin, no se puede entender Martinica, como no se puede entender Tahití, no se puede entender la interminable serie de tahitianas sentadas, recostadas en el campo, sino remontándose a las pastoras bretonas y más atrás a Pizarro y más atrás a Corot y más atrás a Tiziano o a lo que sea. Hay un hilo conductor que comunica directamente idas y venidas, otra de las grandes joyas de la colección Carmen Thyssen en este espíritu pastoral, porque aunque, bueno, el tema es el trabajo, son, como se sabe, las mujeres que van y vienen cargadas con las cestas en la cabeza, pero hay otras que están sentadas con sus cabritas, con sus ovejitas, y hay en general este espíritu, esta vida lenta, esta vida, si no ociosa, casi ociosa, de las nativas, que fascinaría constantemente, persistentemente a Gauguin en sus pinturas del trópico. Incluso el camino, ese camino rojo en medio del verde, tiene un parentesco con Matamua, con lo que volverá a hacer después en Matamua. Naturalmente el estilo ha cambiado mucho, porque Martinica es todavía un periodo de transición en el que él está buscando su propio lenguaje, y en Matamua ya lo ha encontrado. Y Matamua está pintado en el estilo ya codificado, sintetista, donde los colores, estos colores opulentos, saturados, riquísimos, se esponjan entre las líneas que los delimitan, como en un esmalte cloisonné o como en un tapiz, que son dos metáforas que Gauguin y sus amigos utilizarán muy a menudo para explicar su pintura. La pintura sintetista madura es como los esmaltes tabicados, donde el color se pone entre elementos límites de metal, o como los tapices, donde también hay áreas de color delimitadas. Y vamos a la última sección de mi conferencia para hablar de la importantísima, de la casi abrumadora presencia de lo sagrado en el cuadro de Matamua. Si nos quedamos con Matamua como simplemente una escena pastoral, podemos trivializarlo. Matamua no es simplemente una escena de unas pastoras, de unas campesinas en tiempo de ocio, descansando, relajadas, conversando. Matamua está impregnada del sentido de un misterio religioso. Matamua está pintado como una especie de misterio religioso, o pseudomisterio, si ustedes quieren, porque es un asunto de ficción, como vamos a ver enseguida. Las mujeres, en el segundo término, danzan ante una estatua de la diosa Hina, como he dicho, la diosa de la luna, la diosa de la fecundidad, de la regeneración, pareja del dios de la tierra, Fatu, con el que aparecerá a menudo en las representaciones de Gauguin, sobre todo. Maruru, gracias, es uno de los grabados en madera realizados en estos mismos años, que incluyó en Noa Noa, y en él vemos esta misma estatua colosal de perfil, con un perfil un poco monstruoso, sentada, que evoca como las grandes estatuas egipcias, se ha dicho muchas veces, puede evocar también quizá los ídolos de las figuras de la isla de Pascua. Lo primero y más importante que hay que decir es que nada de esto existía en Tahití. Los llamados tiki tahitianos, los ídolos tahitianos, las estatuas religiosas tahitianas, no superaban prácticamente nunca el medio metro de altura y eran notablemente toscos.
Eran más como recipientes para la divinidad que figuras escultóricas realmente trabajadas. Además, por añadidura, con la desaparición del culto maorí originario, con la cristianización de la isla, primero a cargo de los protestantes y después en una segunda ola a cargo de los católicos, los tiki existentes habían desaparecido también en muchas ocasiones. Con lo cual, cuando una de las frustraciones, de las decepciones más profundas de Gauguin al llegar a Tahití es el descubrir que no quedaba prácticamente ni rastro del antiguo culto maorí en términos artísticos, monumentos en los que él pudiera ver reflejada la cultura originaria de aquel pueblo. ¿Y cuál es la alternativa a la que va a acudir Gauguin? Pues ni más ni menos que a inventarse él el culto o la imagen del culto maorí antiguo, inspirándose en las leyendas, en las tradiciones que le había oído a Tejamana o que había oído probablemente incluso en el Palacio Real, inspirándose en sus lecturas, porque Gauguin había leído mucho desde antes de desembarcar en Tahití sobre el culto maorí antiguo. El desafío que se le presentaba a Gauguin era el de dar configuración, el de dar imagen, el de dar presencia visual a esas tradiciones, a aquellos dioses irremisiblemente, irremediablemente muertos, desaparecidos. O sea que este es un esfuerzo más que arqueológico, es un esfuerzo de resucitación. Gauguin, en el fondo, se considera a sí mismo, no se considera un impostor, no se considera un mero hacedor de ficciones, se considera un poco demiurgo, se considera un poco el que va a devolver a los maoríes los dioses que murieron, su cultura perdida, sus mitos desaparecidos y en parte olvidados. Hina y Fatou aparecen a veces en algunos, al fondo de algunos cuadros, como este Nave Moe, como una pareja unidos, bueno, uno pegado a la espalda del otro, ¿no? Eso se inspira en unas pequeñas tallas de ornamentos marquesanos, donde se representa a las figuras de grandes ojos así, ¿no? En otras ocasiones, Hina y Fatou aparecen enfrentados, aparecen como una pareja que conversa, por ejemplo en esta talla en madera, que es del 92, que es muy célebre, o en este collage para Noa Noa, que se reitera en la pareja de Hina y Fatou, son esos dos, la luna y la tierra dialogando, en un grabado como Teatua, los dioses, que es una especie de imagen del panteón tahitiano que naturalmente se está inventando o reinventando Gauguin. Unas pocas palabras sobre ese panteón. En el centro de Teatua aparece una figura sentada con una postura de loto que inmediatamente evoca la postura de la figura en primer término de Mata Mua y en una especie de hornacina. Este es el llamado ídolo de la perla, y el otro que hemos visto fugazmente es el ídolo de la concha, que tiene un aire un poco de figura caníbal, de Bora Bora, ¿no? De estas figuras con dientes afilados. ¿De dónde proceden estos dioses que está resucitando Gauguin para los pobres maoríes desarraigados? Pues proceden de cualquier parte, a veces menos del Pacífico. Es decir, Gauguin convoca toda una serie de fuentes asiáticas en su mayoría, que ha ido recogiendo desde antes de llegar a Tahití, de imágenes, como he dicho, de Egipto, de la India o de Java, por ejemplo, de los famosos relieves de Borobudur, y de las figuras sentadas hindúes o budistas, extrae, por ejemplo, sus ídolos tahitianos, modificados a veces con el cabello o el atuendo o ciertos detalles de las costumbres tahitianas, pero sustancialmente como una especie de adaptación sincrética. Fíjense que en esto de constituir un nuevo panteón con residuos de muchas religiones
distintas de muchos lugares del mundo, no hay solo un empeño artístico, no es solo un artista que recoge influencias, es una especie de creador de un culto sincrético. Gauguin actúa como un creador de un culto sincrético, esos cultos en los que se toma tal del cristianismo y tal del budismo y tal de no sé qué, y se configura una nueva religión sintética, una nueva religión artificial a la medida de las necesidades contemporáneas. La época de Gauguin, el fin del siglo XIX, es, como nuestra propia época, un tiempo de religiones sincréticas, de fascinación por las correspondencias entre religiones y por esta especie de eclecticismo de terminar constituyendo un panteón universal, con dioses tomados de todas las culturas. Eso se traduce en el modo en que Gauguin reinventa el culto maorí. No se sabe bien si solo para sus clientes parisienses que compraban estas pinturas o pensando también en su vagine, en sus amigos nativos, en los propios tahitianos a los que estaría devolviéndoles sus dioses. Pinturas como Mahana no Atua, el Día del Dios o el Día de los Dioses, o la gran composición, en fin, un poco pretenciosa, se ha dicho a veces, un poco pedante, excesivamente pedante, de 1897, de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos, en la que él pretende como sintetizar su credo, aparece la figura del ídolo tahitiano, que en realidad no es tahitiano de procedencia, que es hindú o que es budista y que ha sido adaptado, aclimatado a ello. Uno de los casos más llamativos de estas metamorfosis de los ídolos gauguinianos, de estas fuentes extrañas, de este sincretismo que está en el corazón de las imágenes religiosas que Gauguin trata de crear, es el caso de dónde vienes, Eaere. La primera aparición de esta figura puede parecer inofensiva. Es una muchacha que lleva como un recipiente de agua y las otras le dicen Eaere y Aoe, ¿de dónde vienes? ¿No? Pero hay otra versión del cuadro en esta primera temporada en Tahití, en la que la figura femenina nos revela ya rasgos ligeramente inquietantes. Tiene un rostro extraño, andrógino, de estructura ósea muy marcada, y lleva como un cachorro de fiera en el costado, apretado contra su costado. Lo que estas figuras femeninas inquietantes esconden no es ni más ni menos que la figura de un dios absolutamente inventado por Gauguin, el dios Obiri. Obiri significa en tahitiano salvaje, y Gauguin se inventa este dios como una especie de alter ego suyo, como una imagen ideal, como un imago de su propia personalidad. En algún momento se autorretratará con el título Obiri, y la figura de Obiri es la que se levanta sobre la propia tumba de Gauguin en las Islas Marquesas. Ahí la tenemos a la derecha. La propia figura, una imagen, un vaciado de la figura de Obiri tallada por Gauguin. ¿De dónde sale esta figura de Obiri? Este no es ya solo un dios al que le haya dado imagen Gauguin, sino un dios que se ha inventado él para crear este nuevo panteón maorí. Sale de la imagen siniestra de una calavera momificada de los marquesanos, en cuyos ojos los marquesanos ponían perlas y decoraban hasta constituir una especie de objeto sagrado. Por eso tiene ese rostro extraño, desfigurado, porque se basa en este tipo de creaciones. Pero el cuerpo, la postura tan extraña, tan intrigante, ¿de dónde proceden y por qué? ¿Y por qué aprieta esa especie de cachorro que a veces se ha dicho que es un cachorro de lobo contra su costado? Esta divinidad de lo salvaje, esta divinidad de la muerte, esta divinidad de lo otro, que aparece, por ejemplo, en la pintura de Gauguin. Estos intercambios entre la pintura y la escultura son característicos de Gauguin, ¿no? Él toma prestadas sus propias esculturas para llevarlas a sus cuadros y luego de vuelta las convierte en esculturas. Esta figura ominosa, siniestra,
temible del dios de lo salvaje, del dios de la muerte, ¿dónde vendría? Hay una hipótesis de Gray, que ha investigado todo esto de las fuentes de la escultura gauguiniana en Tahití, que sostiene que procede de una estatua javanesa del periodo, bueno, yo no sé ni pronunciarlo, mahapajítico, de piedra del Museo de Yakarta y tal, y tiene el único problema de que, además de no ser la analogía para mí excesivamente llamativa, procede de un museo que Gauguin no había visitado. O sea que lo más plausible es que Gauguin nunca viera esa figura. Y en cambio hay una figura asiria en el Louvre, y esto, en fin, tengo la satisfacción de decir que es una convicción mía y que es un descubrimiento mío. Hay una figura de la época neoasiria, del reino de Sargón II, que representa a un héroe estrangulando aparentemente a un cachorro de león como una prueba de fuerza, y que a veces ha sido asociada a la figura de Gilgamesh, del gran héroe épico, que se encuentra en el Louvre y que Gauguin sin duda sí pudo ver. De manera que fíjense por qué caminos extraños vienen a parar en el panteón tahitiano que Gauguin se inventa, literalmente, figuras de Egipto, de la India, de Indonesia, de Mesopotamia, de muy distintas épocas, de muy distintas culturas, de muy distintos contextos culturales, para cristalizar, para fundirse en el crisol del imaginario de Gauguin y dar lugar a ese misterio sagrado que son buena parte de las pinturas de Gauguin en Tahití, y en particular Matamua. Y con esto voy a terminar. Matamua quería ser la representación de un lugar intacto, virginal, de un tiempo mítico en el que todavía no se había producido la mezcla de las culturas, de las razas, de las civilizaciones. La recuperación de una pureza originaria absolutamente intacta. Lo que en realidad hay detrás de Matamua es, en cambio, una construcción, un collage, una elaboración muy compleja de influencias culturales muy diversas, occidentales y orientales, europeas y oceánicas, de hindúes, budistas, del antiguo Egipto o de Asiria, o de infinidad de fuentes culturales, con las cuales crea Gauguin su propia religión, su propio panteón, como una suerte de suprema ficción. Y podemos preguntar, bueno, si el paisaje de Matamua no es realmente el paisaje de Tahití, no describe un paisaje concreto porque no ha sido pintado al natural, y si las figuras vienen de cuadros occidentales, por ejemplo, de Tiziano a veces, y si la religión que representa aquí es una religión en el fondo inexistente o desaparecida en Tahití, una religión inventada, ¿qué queda entonces de Matamua? ¿Qué nos ofrece Matamua? Pues Matamua nos ofrece un bello sueño que Gauguin soñó y que él nos permite soñar todavía. Muchas gracias.